Antepasada, lo que tenía que ver con la mitad de las patologías que tienen que ver con las fosas nasales. Esta semana vamos a completar la segunda parte y final que tiene que ver con lo que vamos a ver aquí hoy. El taponamiento anterior y el taponamiento posterior no es más, o es una técnica que consiste en ocurrir un sangrado nasal. El sangrado nasal puede ser de dos maneras. Uno, anterior, epístasis anterior, que es el sangrado por la fosa nasal anterior, y epístasis posterior, que es el sangrado por la fosa nasal, por la región posterior, la que da hacia la faringe nasal, ¿ya? La que sale hacia atrás, por la escoala hacia la faringe nasal. Bien, las causas de la epístasis son múltiples, hoy lo van a ver en la clase de órbita. Y las consecuencias, si no se hace el taponamiento, puede el paciente choquearse e incluso llegar a shock y fallecer por hemorragia, por un shock hemorrágico. Ahora, ¿qué yo necesito para realizar el taponamiento? El taponamiento anterior, que es el que vamos a ver primero, uno siempre debe protegerse con guantes y esas cosas. El taponamiento anterior es el taponamiento que la fosa nasal sangra por delante y es producto a múltiples causas, pero vamos a ver, la más frecuente es la hipertensión arterial, aunque hay otras causas. Y es que debido a la región anterior de la fosa nasal, cuando ustedes vieron la anatomía de la fosa nasal, vieron que hay un plexo que se llama el plexo de Eisenwald, y ese plexo tiene alrededor de 17 arterias. Y cualquier cosa puede sangrar por ahí. Puede sangrar un cuerpo extraño, puede sangrar hipertensión si hay un aumento de hipertensión, puede haber una policitemia vera, puede haber una enfermedad congénita con el Renduo-Led y el Renduo-Led, y pueden haber múltiples causas. Hoy las vamos a ver, son muchísimas, otológicas, neurológicas, metabólicas, endocrinas, muchísimas causas. Entonces, normalmente cuando el paciente viene a la consulta con sangrado, llega a la emergencia y llega sangrando por la nariz, diciéndole al médico, doctor, sangro por la nariz. En ese momento lo primero que tenemos que hacer nosotros es pasarlo a la emergencia, realizarle un hemograma, un hematocrito, un grupo factor y sentarlo. Tranquilizarlo porque está sangrando, nunca la cabeza hacia atrás, siempre la cabeza hacia adelante. Si está sangrando por una fosa nasal, pueden hacer presión sobre la fosa nasal contra la pared medial, que es el tabique, hacen presión. Si es en las dos, hacen presión en las dos y él debe respirar por la boca. Mientras van preparando para el taponamiento anterior, ¿qué tenemos que tener? Mononilo, un mononilo cualquiera. Gasa, lidocaína en 2%, solución fisiológica en una jeringa 10 ml, ¿ya? Sondas vesical y vamos a empezar. Y una pinza de Koch o Kelly, ¿ya? Cuba o recta, la que tengan. En ese momento en el cuerpo de guardia, lo que haya. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero que nada vamos a fijar a un extremo de la gasa estéril, a un extremo de la gasa vamos a fijar el mononilo. Segundo, vamos a aplicar lidocaína a ese extremo que es el que vamos a pasar, lidocaína al 2%. Aplicamos lidocaína al 2%. Y tercero, con una pinza de Koch o Kelly vamos a ir pasando la gasa con mucho cuidado sin lastimar la fosa nasal. Suponiendo que está aquí a la derecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir poquito a poco, ¿ya? ¿Ya? ¿Entendido? ¿Está ahí? ¿Hasta ahí todo conmigo? Sí. Vamos a ir pasando, ¿ves? Vamos a ir pasando. Ahí, vamos a ir pasando. Hay gente que tiene la fosa nasal un poco más grande que otra. Si está un poco más ancha, yo lo que estoy buscando con esto es hacer un vendaje compresivo, ¿verdad? Porque hay un vaso roto. Y si yo quiero que esa pared de ese vaso pare el sangrado, yo tengo que hacer un vendaje compresivo, como mismo hago un vendaje presionando, como mismo hago un torniquete, como mismo hago un vendaje sobre un sangrado. Sigo con gasa, y gasa, y gasa, hasta que yo logre presionar. Este hilo mononilo se va a quedar ahí y va a tener un objetivo. Ya, una vez que yo presiono bien la fosa nasal, la taponeo, ambas o una, la taponeo con micropore. Este mononilo se va a situar
en la región de la frente, después que hago esa compresión, y lo vamos a fijar con microporo. Ese es el taponamiento anterior. ¿Entendieron? ¿Duda hasta ahí? Ninguna. Sientan al paciente, que se incline hacia adelante, le hacen una presión con el enfermero o ustedes y que le vayan preparando las cosas. Gasa, mononylon, Koch o Kelly, Cupa o Resta, la que tengan. Lidocaína, nada más, al 2%, nada más. Vienen con la gasa, sin miedo. La fijan o la amarran a un extremo de la gasa. Y ese extremo le aplican la lidocaína y comienzan a pasar. Suavecito, suavecito. No hay que presionar, porque si no perforan con esto. Suave, suave. Ya ustedes tienen control sobre el sangrado. Van a tener control sobre el sangrado, porque una vez que usted vaya pasando la gasa, ya va a ir haciendo presión sobre la pared. Y en el lugar donde está sangrando el paciente, va a haber una compresión. Esa compresión que ustedes van a aplicar a eso se llama taponamiento anterior. Y el objetivo que tiene es que yo pare ese sangrado. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Lo ingreso en dependencia de las condiciones con las que venga el hemograma. Si yo veo que tiene hemoglobina muy baja, ingresémoslo para reponerle volumen, porque hemoglobina. Le ponemos factor de transferencia, ¿verdad? Plasma fresco congelado para que ayude en la coagulación. Le ponemos fibrinógeno, le ponemos ácido tranexámico, le ponemos vitamina K en vena y posteriormente lo dejamos ahí en reposo ingresado 72 horas. A las 72 horas, ¿qué voy a hacer? El micropore que está sujetando el hilo, lo libero y poquito a poco, con el mismo hilo, el hilo me está sirviendo de guía para que yo pueda retirar después la gasa. Voy a retirar hacia abajo. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y va a ir saliendo. Una vez que yo termino de hacer ese mecanismo, vengo con el espéculo nasal, introduzco mi espéculo nasal en la fosa nasal y me dedico a mirar la pared. ¿Cuál? La pared medial y la pared lateral. ¿Qué yo estoy buscando ahí cuando hago esto? Estoy buscando que no esté sangrando. Estoy buscando el antiguo punto que sangró. ¿Por qué no lo hago al principio? Porque se supone que está con un sangramiento y tiene su fosa nasal toda sangrada. Entonces yo lo que voy a hacer en ese momento, que es una emergencia, es taponearlo, nada más. Ya después, cuando pare el sangrado, aparentemente ya debe haber parado, yo reviso la fosa nasal para ver si veo el punto que esté sangrando. Bien, si por alguna casualidad vuelve a sangrar, ¿qué tienen que hacer? Volver a hacer el taponamiento y remitirlo al otorrino para que hagan cauterización o hagan algún procedimiento. A veces se hace cauterización, a veces se hace cirugía para cerrar el punto. Ahora, durante esos 3 días que van a estar con ácido tranexámico, vitamina K, si le puede poner hemoglobina, se le pone, depende de cómo venga la hemoglobina. Si le pueden poner factor de transferencia, sigo con el factor de transferencia, estoy conectado con la gente. Plasma fresco congelado, porque el plasma fresco congelado tiene factores de la coagulación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 3 días? Porque la íntima del vaso que está rota va a sellar con el fibrinógeno, con las plaquetas, con los factores de la coagulación, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudarnos a que cierre. ¿Hasta ahí? ¿Todo el mundo bien? Eso se llama taponamiento anterior. Vamos con el taponamiento posterior. Miren, voy a fijar unas pautas. Primero que nada, esta es la fosa nasal. ¿Ah? La boca, los dientes, ¿no? Dientes, la lengua, ¿no? Estamos aquí, la fosa nasal. Esta es la raíz de la fosa nasal. Esta es la lámina cribosa, y aquí en la lámina cribosa van a estar los receptores de la vía del olfatorio, ¿no? La lámina cribosa. Y esto que está por aquí atrás, esta es la orofaringe. Aquí abajo la hipofaringe. Y aquí, en esta región, la nasofaringe. Es decir,
por aquí entra el oxígeno, el aire, viene por la córnea, va a la faringe, nasal, oral, hipo y pasa a la tráquea. ¿Lo entendieron? Bien. ¿Dónde ocurre el taponamiento anterior? Habíamos dicho que aquí adelante. ¿Ya? Y nosotros podíamos verlo con el espéculo nasal una vez que paremos el sangrado. Pero es siempre el taponamiento anterior. ¿Por qué sabemos que es taponamiento anterior? Porque normalmente en el taponamiento anterior la sangre fluye hacia afuera de la fosa nasal, por delante. Ahora, ¿cuándo es? Eso se llama epístasis anterior. ¿Cuándo es una epístasis posterior? Cuando el paciente sangra por detrás. El paciente sangra por detrás, por esta región, porque aquí está la esfenopalatina, que es una arteria importante. Aquí está el plexo de Ascending, que tiene unas cuantas arterias, por la función que tiene la fosa nasal de calentamiento, enfriamiento, olfatoria, ¿verdad? Todas esas funciones que tiene. Pero aquí está la arteria esfenopalatina, que está aquí atrás. Esta es la que sangra por atrás. Por eso se llama epístasis posterior. Ahora, ¿cómo yo sé que sangra por detrás? Primero que nada, porque el paciente viene refiriendo a tu consulta de que tiene sensación de sangre en la boca. Y lo que tú vas a hacer cuando te dice que tiene sensación de sangre en la boca es que revisar la boca. Depresión de la lengua con el espéculo nasal, abren, introducen y revisan la boca y ven todo lo que tiene que ver, incluso hasta la faringe oral. Y van a ver que de arriba va cayendo sangre. Otro es que él escupe con sangre roja. Pero ¿cuántas cosas no producen sangramiento en la boca? Hay muchísimas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Revisar. Siempre revisar. Deprimir la lengua, entrar con el espejo, con el haz de luz y revisar toda la boca, que no haya sangrado, que no haya algún proceso traumático, oncoproliferativo, y fijarnos si por la pared de la faringe de arriba viene sangre. Y así se van a dar cuenta que tiene un taponamiento, perdón, tiene una epístasis posterior. Ahora, vamos de nuevo allá. Está sangrando por aquí ahora. Bien, está sangrando por aquí. No sangra por aquí. Si sangrara por aquí, ¿cómo se llama? Epístasis anterior. ¿Y cuál es el procedimiento que nosotros hacemos para pararlo? Taponamiento anterior. Y ya vieron lo que se hace. Vamos acá atrás. Sangre por detrás, eso se llama epístasis posterior. ¿Y cómo se llama el procedimiento? Taponamiento posterior. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que voy a enseñarles? Yo voy a utilizar una sonda, no le voy a explicar qué cosa es lo que nosotros vamos a utilizar para realizar este procedimiento. El material que vamos a utilizar es guante, lidocaína, ¿ya? Una sonda Foley, solución fisiológica en una jeringa, ¿ya? Ahora, ¿qué yo voy a hacer con esta sonda Foley? Yo lo voy a taponear la región posterior de la fosa nasal, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay varias maneras de hacerlo. A veces nosotros los médicos, a mí me gusta hacerlo así, de esta manera. Yo vengo y mido desde la raíz de la fosa nasal, perdón, desde la entrada de la fosa nasal hasta la raíz de la fosa nasal, hasta aquí, y aquí doy un giro, porque ya de aquí para arriba, aquí está el cerebro y está la lámina aquiliosa. De aquí doy un giro a nivel de la ceja, y cuando termina la ceja, deprimo hacia abajo, y donde se comunica el labio inferior con el superior, en este surco que hay aquí, ahí mido. Y esto es lo que yo paso. Lo otro que hago o puedo hacer es decirle al paciente, abre la boca, la enfermera con un haz de luz está mirando y yo voy pasando la sonda, ¿verdad? Hasta que llegue, ¿a dónde? A la boca. Cuando la enfermera me diga, ya está ahí, doctor, en la boca, ¿qué yo hago? Paro, no sigo pasando. ¿Por qué yo hago esto? Miren, hijo, si yo paso de la boca hacia abajo me va a dar náusea. Si paso de la boca hacia abajo me va a dar tos, porque está el reflejo de la tos, ¿verdad? Reflejo de la náusea. Entonces, hay que evitar pasar de más para que no produzca esos reflejos. Una vez que está ya en la boca y está introducido, yo voy a insuflar 10 ml de solución fisiológica.
siempre 10 ml, la misma cantidad que ustedes insuflan para poner una sonda vesical, lo mismo, 10 ml de solución fisiológica. ¿Cuál es la función que tiene esto? Bien, voy a venir aquí. Tiene esto. Esto actúa como un vendaje compresivo. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué, doctor, no podemos pasar gas hasta atrás? Y seguir pasando, y seguir pasando, y seguir pasando. No tiene sentido que yo pase gasa hasta atrás, porque cuando yo sigo pasando la gasa hasta atrás, lo único que voy a hacer aquí atrás es que la gasa siga pasando y pase a la faringe posterior y por pase, y al final no haga el vendaje compresivo que yo necesito. Eso es lo primero. Cuando yo paso la gasa para hacer el taponamiento anterior, la gasa se va a ir acomodando de esta manera aquí, como si fuera un acordeón, acomodándose así como si fuera el acordeón, así se va acomodando la gasa, y yo haciendo presión hasta que me haga taponamiento. Pero aquí este orificio de salida hacia la nasofaringe es un orificio estrecho y allí ella no va a hacer muy buena compresión. Entonces, ¿qué yo hago con esto? Paso la sonda nasogástrica hasta ahí, hasta la boca, la insuflo dentro ya y la recojo. Y al recoger lo que va a hacer aquí a este nivel, ¿qué va a hacer? Va a hacer un taponamiento. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, como ustedes ven, está la fosa nasal, está la ascoana, la faringe nasal, y a ese nivel, cuando yo insuflo, que yo estoy sacándola por aquí por la nariz, que yo haga presión sobre esa región, como está insuflado, ¿qué va a hacer? Un taponamiento. Y esto que está aquí, haciendo presión, va a actuar como una gasa, como una presión para que los factores de la coagulación contribuyan a parar el sangrado. ¿Lo entendieron? Esto se llama taponamiento posterior. Una vez que está fuera ya, fuera de la nariz, lo mismo que el anterior, lo fijan aquí 3 días. Le ponen ácido tranexámico, le ponen vitamina K, pues son medicamentos que se utilizan para coagulantes, es decir, favorecen la coagulación, y lo dejan en reposo ingresado al paciente. Con antibióticos 5 días, pueden poner acitromicina, amoxicilina, que da bien para la vía respiratoria superior. Y al tercer día, usted viene, ya está dentro, lo quita de aquí, es decir, saca el micropolen y va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a sacar la solución fisiológica y van a ver cómo se desinfla. Una vez que se desinfla, ustedes lo van a retirar y se va. ¿Qué toca hacer? Ya cuando me quitaron eso, ¿cómo van a comprobar si sangra? La lengua y miran. ¿Qué van a mirar? La pared de la faringe oral. Y van a mirar que por la pared de la faringe oral no venga de arriba sangrado. Si no hay, perfecto. ¿Lo entendieron? Bien. ¿Qué hacen en un segundo momento, hijos? ¿Qué hacen en un segundo momento? Una vez que ustedes ya hicieron su taponamiento anterior o su taponamiento posterior. Yo tuve un paciente que tuve que hacerle doble taponamiento. A ver, voy a explicar qué pasó. Él trabaja ahí, por el cuarto anillo y la Piraí, hay un lugar que venden equipo electrodoméstico. El chico venía, él es el encargado de ahí de eso, ¿no? Que tiene que ver con la parte económica. Iba subiendo la escalera con las manos en el bolsillo. Iba subiendo la escalera temprano en la mañana con las manos en el bolsillo. Y sin querer resbaló y no le dio tiempo sacar sus manos y se fracturó el tabique nasal. Pero se hizo el tabique un pedacito. Y cuando se fractura, le corta la fenopalatina. Le hizo una lesión en la mucosa y le cortó la fenopalatina. Empezó a sangrar a borbotones. Yo trabajo en la clínica que está cerca de ahí, como a 4 cuadras, en la Santa Fe. Y el dueño de ahí es un ácido facial. Y me manda a buscar, me dice, doctor, mira qué pasó. Y yo, no, ¿qué pasó? Está sangrando, el tipo sangrando.
blanco como un papel, es choco, pero más blanco que ese papel. Bueno, lo único que nos dio por hacer es hacer un taponamiento posterior primero. Hicimos un taponamiento posterior, sacamos por aquí la sonda y posteriormente sobre ese hicimos un taponamiento anterior. Es decir, hicimos ambos, taponamiento anterior y taponamiento posterior. Les cuento que ese chico se choqueó, porque en lo que él venía de allá de ese lugar a la clínica, 4 cuadras aproximadamente, lo que venía apuntando así es demasiado. Llegó ahí, tenía alrededor de 6 hemoglobina. Hubo que ponerle vasoactivo, hubo que ingresarlo en la terapia, se deprimió su lago, hubo que meterlo en una máquina. Al final terminó 8 días en un ventilador con taponamiento anterior, taponamiento posterior y sangrado. Cuando en ese proceso que estuvo intubado, a los 3 o 4 días se sacaron los taponamientos y se llevó al quirófano. En la misma clínica, el maxilofacial, tiene que ver con eso. Hubo que hacerle reparación, es decir, cauterizar la arteria, hubo que ligar la arteria, reparar el tabique nasal. No, en total estuvo 8 días en una máquina. Al final está vivo, está ahí, vivo y resolvió su problema. Fíjense lo importante que es que ustedes logren hacer este procedimiento, porque esto puede provocar sangrado, hoy lo van a ver en la clase, sangrado e incluso choquear a su paciente. ¿Ya? Ahora, cuando uno termina de hacer todo este procedimiento, ¿qué faltaría? ¿Qué faltaría? En el caso de ese señor, ya nosotros sabemos que tenía fractura del tabique nasal, se testilló el tabique nasal con ruptura de la arteria esferopalatina. Ya sabemos que la causa de la epístasis anterior y posterior fue por eso. Ahora, si yo tengo un paciente que viene a mi consulta y yo no conozco la causa de la epístasis, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar la causa de la epístasis. Porque no es solo que yo haga el procedimiento de taponear anterior o posterior, sino que después que yo taponeo, voy a salir a buscar qué causa el sangrado en el paciente. Porque si no, si yo no busco la causa y no trato la causa, dentro de 15 días, un mes, 2 meses, vuelve de nuevo con la misma cosa. Las causas son disímiles. Una de las causas más frecuentes que vemos de taponamiento anterior son la gente que tiene hipertensión arterial. Les sube la presión y sangran por la nariz. Otros son cuerpos extraños. Otros son traumatismos, producto de deporte, producto de caída, como le pasó a este. Otros tienen que ver con endocrino, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Otros tienen que ver con vasculares, policitemia vera, anemia. Hay muchísimas causas. Hoy lo vamos a ver en el examen. Pero hasta ahí es lo que yo quiero que hagan. Fíjense, no es difícil. Taponamiento anterior, taponamiento posterior. Taponamiento anterior lleva gasa, lidocaína, mononylon, guante, una Koch o Kelly, cuba o recta y micropor. Taponamiento posterior, ¿qué lleva? Solución fisiológica 10 ml en una jeringa. Sonda Foley, lidocaína, micropores y guante. Y la jeringa con agua. Nada más. Con esto se hacen muchas cosas, no solo se mide la diuresis. Con esto se hace taponamiento posterior, pero también, ¿saben qué? Si tienen un paciente que por casualidad se tragó masticando una manzana, una pera o algo. Yo tuve un paciente en la clínica nuclear, una abuelita ya de 70 y tantos años, que fue al mercado que está frente a la clínica nuclear, no me acuerdo, se llama Florida, creo que se llama así, Florida. Y ella se estaba comiendo una manzana, tenía una prótesis movible y no masticó bien y la manzana se le fue al esófago. Y ustedes creerán que es mentira, pero atacamos con esto. ¿Cómo fue la historia? Ella llega diciendo que tenía un dolor aquí, retroesternal, que estaba comiendo una manzana y a raíz de ahí ella se la tragó y siente que la tiene ahí. Le hicimos un rayo X y se veía una sombra ahí. Y le dijimos, bueno, usted nos va a ayudar. Empezamos. Tráguese la sonda. Tragó la sonda. Se tragó la sonda. Más o menos ya la habíamos medido. Desde la posición de la boca hasta la región del esófago, más o menos ya la habíamos medido. Pasamos toda la sonda. Incluso nos fuimos un poco más abajo, por debajo del lugar donde estaba la manzana. Insuflamos la sonda. Me da gracia con ella porque
insuflamos la sonda. ¿Y qué hicimos? Empezamos a recoger, a recoger, a recoger, a recoger. ¿Esto qué hizo? Cuando llegó al trozo de manzana, lo empujó, lo empujó, lo empujó, lo empujó, hasta que llegó a la boca. Y cuando lo llegó, ya lo teníamos en la boca, por poco se lo fue para tragar. Tuvimos que meter el dedo y sacarlo. Bueno, ya le habíamos quitado la prótesis inmovible. Por poco se lo fue para tragar. Y sacamos el trozo de manzana. Ah, no, un trozo de manzana, se veía la pobre abuela, se la había quedado ahí. Fíjense qué importancia tiene esto y con cuántas cosas se resuelven con esto. Pero también con esto, con esta sonda Foley, que la gente lo único que la usa para poner en la región vesical, también podemos hacer qué cosa, una toracocentesis. ¿Saben qué cosa es una toracocentesis? Podemos fijar incluso esto es de emergencia, podemos poner un tubo de tórax en el pulmón producto de un derrame o una neumotórax. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Entonces, lo importante aquí es que ustedes tengan claro que el taponamiento anterior y el taponamiento posterior son dos procedimientos que para parar un sangrado de la fosa nasal. Y que si nosotros no lo hacemos, pues en ese pocho. Ahora, ¿qué problema tenemos con este aquí, con este aparatico? Que él tiene roto el tabique. El año pasado, este año mandé a que me lo cambiaran, no me lo han cambiado. Tiene roto el tabique. Lo ideal sería que pasara para que ustedes lo pudieran ver bien. Pero choca en la pared, choca ahí en la pared. Claro, no es lo mismo utilizar un muñeco que una persona. En la persona nosotros tenemos secreciones, tenemos rinorrea y eso ayuda a que pase. Está partido está fracturado ahí. Está fracturado. Está fracturado. No deja. Bueno, esa es la idea. ¿Me entendieron? Eso tienen que saberlo porque en el examen práctico, este es lo último, cuando ustedes saben, les voy a preguntar eso. ¿Ah? No se practiquen, ustedes ya saben explorar la orofaringe y la nasofaringe. Ya se lo dimos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tocaba era eso. Ustedes ya firmaron todos.